El tema que vamos a tratar es polímeros. ¿Ya? Yo soy la doctora Zunira Noemí Cabrera del Carpio de Morales, mi colega Vilma García Flores del Departamento Académico Departamento Académico de Geología, Geofísica y Matemáticas. Aquí vamos a ver un tema que hemos aprendido en el Diplomado de Educación Superior, que es el ABD, que es el aprendizaje basado en decisiones. Y lo que vamos a hacer es una réplica para que salga el nombre, el título de esto, en el tema que es polímeros. La competencia, dice, procesa la información procedente de fuentes diversas para el desarrollo de la química de los polímeros para generar conocimientos significativos que permitan clasificar los polímeros e identificar sus propiedades físico-químicas con ética y responsabilidad. El primer punto de decisión es darle al estudiante el concepto básico de lo que es un polímero y cómo es que están estos clasificados. Entonces estamos viendo que los polímeros son aquellos que están formados por la unión de varios monómeros y pueden ser clasificados de acuerdo a su composición en homopolímeros y heteropolímeros. Por su origen pueden ser naturales, sintéticos o elaborados y también semisintéticos. Y por su estructura pueden ser lineales, ramificados, entrecruzados y reticulados. Por su comportamiento frente al calor pueden ser termoplásticos y termoestables. Y según su reacción de polimerización pueden ser de adición o condensación. La breve instrucción para la opción 1 es presentarle al estudiante un dibujo en el cual se le diga que clasifique los polímeros. La práctica 1 se le presenta el dibujito y se le dice una breve descripción de lo que es polímeros, su clasificación. Ya los hemos visto que están clasificados y que están formados por su composición, según su origen, según su estructura, según su comportamiento frente al calor y según la reacción de polimerización. Entonces al estudiante se le da diferentes dibujos en los cuales ellos van a ir viendo sobre qué polímero más o menos se va a tratar. Por ejemplo, aquí les digo, según su composición pueden ser homopolímeros y heteropolímeros. Entonces les enseño que un homopolímero está formado por una cadena igual, unión de monómeros, que un heteropolímero, unión de diferentes monómeros, y que hay una unidad estructural que se repite, en este caso los homopolímeros. En el ejemplo 1 seguimos presentándole al estudiante una breve descripción de lo que es un homopolímero. En este caso le decimos entendido como la macromolécula formada por un solo tipo de monómero y que tiene enlace covalente. Entonces se le dice al estudiante que cómo definiría la imagen, esa imagen, y se le da dos alternativas, homopolímero y heteropolímero. Entonces aquí esperamos que el estudiante diga homopolímero y sale marcado. Luego decimos cómo clasificaría esta imagen. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un homopolímero, porque está formado por la unión de un solo monómero. En el ejemplo describimos con sus propias palabras. También con sus propias palabras se le pide al estudiante que describa este ejemplo. Entonces vemos y decimos cómo clasificarías este polímero y le damos varias alternativas por su origen, por su estructura, por su composición, por su comportamiento frente al calor, por su reacción de polimerización. Y el estudiante escoge, y en el momento en que escoge pone por su composición. Entonces nosotros soltamos la diapositiva después de que el estudiante dé la alternativa de cómo es que clasificaría. Entonces, en la práctica 2, sobre el mismo tema de polímeros, tenemos que agarrar ahora los polímeros heteropolímeros. Le presentamos el dibujito y estamos viendo que son monómeros que están unidos por diferentes colores, lo cual cada clip nos está indicando que se trata de un monómero diferente. Se le da una pequeña descripción de lo que es heteropolímeros, que están formados por dos o más monómeros distintos. Cuando están formados solo por dos tipos de monómeros reciben el nombre de copolímeros. Entonces aquí nuevamente se le dice cómo definiría la imagen: homopolímero, heteropolímero. El alumno escoge heteropolímero. Luego se le pregunta
¿por qué? Y el alumno tiene que responder el por qué. Si es un heteropolímero, tendrá que decir que porque está formado por la unión de dos monómeros diferentes. Luego, se le pide que describa con sus propias palabras cómo clasificarías este polímero y se le da una alternativa por su origen, por su estructura, por su comportamiento, por su composición, por su reacción de polimerización. Y el alumno escoge la alternativa por su composición. Este es un ejemplo simple, pero como estamos hablando de polímeros, tenemos que continuar con la práctica 2, en donde vamos a ver otro tipo de clasificación, que este tipo de clasificación va a ser por su origen. Entonces le damos una breve descripción de cómo es la clasificación por su origen y vemos que pueden ser naturales y pueden ser semisintéticos y pueden ser sintéticos. Entonces aquí los naturales pueden ser de origen animal o vegetal. Le damos al estudiante figuritas para que lleguen ellos a definir qué cosa es un polímero vegetal, qué cosa es un polímero animal, y sabiendo que dentro de los polímeros vegetales puede estar el algodón, la lana, el caucho, la celulosa, el almidón, las proteínas, polisacáridos, ácidos nucleicos, etc. Entonces aquí en los polímeros animales está la seda. Entonces aquí tenemos natural, sintético y semisintético. Entonces ya el alumno más o menos se orienta. En el ejemplo 1 decimos ahí cómo definiría la siguiente imagen: polímero natural, semisintético, polímero sintético. El alumno escoge polímero natural. ¿Por qué? Porque ya tenemos ahí el del vegetal y el del animal. Entonces, ¿por qué? Y tiene que responder porque es producto de la naturaleza, es una planta que crece en la tierra, si dice que es vegetal. Entonces, homopolímero, vemos aquí, si tenemos un polímero natural, ¿de qué se trata? ¿Qué tipo de polímero es? ¿Natural, animal o vegetal? Entonces estamos viendo ahí que el polímero es vegetal. Y el alumno tendrá que responder también porque está formado por la unión de monómeros diferentes y es producido por planta, ¿no? Entonces aquí vemos cómo es que tenemos el polímero natural, que va a estar dirigido a la respuesta de ser polímero animal. Entonces el alumno nuevamente tiene que hacerse unas preguntas, el por qué. Entonces definitivamente porque lo producen los insectos, ¿no? Entonces se le ofrece otro ejemplo en el cual estamos viendo que se trata de un polímero vegetal y se le pregunta cómo clasificaría esta figura, como polímero sintético, polímero natural o polímero semisintético. Entonces aquí vemos polímero natural. Entonces aquí les damos cómo clasificaría si se trata de animal o vegetal. Entonces responde polímero vegetal. Entonces de esa manera también con la lana vemos, se le pregunta si se trata de un polímero animal o un polímero vegetal y el alumno identifica que es derivado de un animal, polímero animal, la lana de oveja. Entonces, en el ejemplo 2 tratamos de ver sobre los polímeros semisintéticos, en donde al alumno se le da una pequeña información de lo que se trata de un polímero semisintético, que viene a ser aquel que se produce por la transformación de un polímero natural. Transformación de polímero natural en donde se hace la reacción del caucho con azúcar. Entonces aquí tenemos que el alumno tiene que elegir cómo clasificaría esta imagen. Entonces vemos ahí que elige semisintético. Se le vuelve a hacer preguntas de que cómo, por qué, porque el alumno tiene que responder si es sintético, porque se obtiene a partir de la transformación química de un polímero natural. Entonces aquí se les ofrece qué tipo de polímero es, si se trata del caucho en este caso, porque es un polímero semisintético. Además se le presenta otras alternativas como ácidos nucleicos, PVC, y él escogió el caucho. Entonces todo eso se le hace con preguntas a los alumnos. ¿Cómo se obtiene este polímero? ¿Producto de la naturaleza o de la transformación química de los polímeros? Y el alumno escoge de la transformación química de los polímeros. Entonces, ¿cómo clasificaría la pregunta? Se le hace una pregunta nuevamente y el alumno elige la respuesta, que es polímero semisintético.
De igual manera vemos en la opción 3 la clasificación de polímeros sintéticos, en donde vamos a ver que se trata de macromoléculas, de fotorresistentes, elásticas, resistentes a la fricción y no degradables. Como tenemos aquí, ejemplos de este tipo de compuestos son el polietileno, el nylon y la baquelita. Le ofrecemos ahí al estudiante una figura en la cual le decimos cómo clasificaría esta imagen. Y tenemos acá polímero que va a escoger polímero sintético. Una vez que escoge el polímero sintético, le preguntamos qué características presenta este polímero. Si es fotorresistente, no degradable, si es elástico o si es resistente a la fricción. Y el alumno escogió no degradable. Entonces vemos aquí que escogió no degradable, qué tipo de degradación, si se trata de degradación hidrolítica, degradable, no degradable, degradación térmica, fotodegradación, y vuelve a escoger no degradable, porque hay polímeros que sí son degradables y tienen este tipo de ataque de degradación, más este que le estamos presentando como el PVC es no degradable. ¿Por qué? Y el alumno, porque demora millones de años en descomponerse, o sea, no es atacado ni por los ácidos ni por las bases, entonces no degradable. ¿Cómo clasificaría este polímero? Polímero sintético, natural o polímero semisintético. Seguimos con las mismas preguntas del inicio de la prueba. Te das cuenta que solamente tenemos polímero natural, polímero sintético y polímero semisintético. Y el alumno escoge el polímero sintético. Entonces, en la práctica 3 tenemos otra clasificación de los polímeros según vemos que vamos a tener polímeros lineales, polímeros ramificados, polímeros entrecruzados y polímeros reticulados. Entonces, del mismo modo, nosotros procedemos a preguntarles al estudiante por qué. ¿Por qué escoge lineal? ¿Qué características presenta? El polímero lineal presenta cadena lineal. ¿Por qué? Porque la cadena se arregla de manera larga y lineal. Si nos vamos por el polímero ramificado, vemos también cómo el alumno va a escoger cadena ramificada, porque es la característica que presenta la figura. Le ponemos la otra figura del el entrecruzado y el alumno ya va fijándose de que se trata de un polímero entrecruzado. Entonces ya escoge la respuesta polímero entrecruzado. Y si se le pide las características, dirá que la cadena es entrecruzada, que se unen los enlaces y poseen una estructura tridimensional donde las cadenas están unidas unas a otras por enlaces laterales. Entonces este método nos ayuda a que el alumno pueda, por medio de dibujos y gráficos, escoja la alternativa de decisión. Es un aprendizaje basado en decisión y es muy bonito aplicarlo con los estudiantes para que ellos puedan, a modo de juego, escoger, ¿no? Por ejemplo, se le presentó esta figurita y se les dice qué tipo de material es, polímero termoestable o polímero termoplástico. Entonces el alumno tiene que decidir uno u otro, elige termoplástico. Entonces nosotros, después de que ellos eligen el polímero, nosotros le preguntamos, le damos la respuesta. Por ejemplo, si yo te digo, ¿por qué este sería un polímero termoplástico? Aquí están las alternativas. A ver, escogen una. Dice la primera, no le afecta la temperatura, plástico deformable, plástico no deformable, polímeros de bajo peso molecular, no se funden para formar otra pieza. Polímero de bajo peso molecular. Ahora vamos a ver, plástico deformable. Son plásticos deformables, o sea que la temperatura sí le afecta. ¿Ya? Entonces, de esa manera, es un material plástico que a temperaturas relativamente altas se vuelve deformable o flexible. Y si les damos así, por ejemplo, estas otras figuritas, vamos a ver de qué se trata. Termoestables, de qué características será, por qué, y estamos ahí. Plástico deformable. Entonces estamos ahí. ¿Ya? Entonces en eso consiste la explicación de este método, aprendizaje basado en decisiones. Muchas gracias. Misión cumplida.